Ok, pues ya estamos grabando la clase. Así que lo que voy a hacer es que voy a compartir ahora la presentación. Como les dije, no la tienen en el portal. Yo tan pronto se acabe la clase, lo que voy a hacer es que voy a procesar el video y voy a procesar la presentación, cosa de que ya la tengan. Y entonces ya mañana van a tener los ejercicios, que siempre es un cuisecito y alguna actividad relacionada con los temas discutidos, ¿ok? Pues nada, voy entonces a compartir con ustedes. Voy a compartir la presentación. Ok, pues como les comentaba, hoy vamos a hablar del cerebro social y cuál es el rol que tiene el cerebro en provocar esas características como ente social que somos. Y esto es parte del módulo 4. ¿Eh? Cuando hablamos del cerebro social, básicamente lo que estamos hablando es que por la evolución, nuestro cerebro ha desarrollado las capacidades durante el proceso de evolución nuestro como especie para convertirse en un cerebro que desarrolla conexiones sinápticas que hacen que podamos ser seres grupales, seres grupales. Un poco, ¿verdad? Y sin entrar en detalles con los aspectos neurocientíficos, la realidad es que nuestro cerebro en su proceso de evolución ha ido creciendo, sobre todo fortaleciendo las áreas corticales de manera tal que hoy en día podemos hacer muchas cosas. Podemos crear edificios inmensos, construir puentes extraordinarios que ninguna otra especie, por su evolución, ha logrado eh, ese tipo de hazaña, ¿verdad? Porque, pues sí, los animales, incluso, por ejemplo, las hormigas generan unos edificios, tanto dentro como fuera de la tierra, un tipo de construcción bien interesante. Y también, pues, por ejemplo, los primates, muchos de ellos tratan de vivir en áreas que sean cubiertas, ya sea árboles frondosos o cuevas o áreas donde se puedan refugiar de la lluvia o de eventos naturales que les puedan afectar. Pero no trascienden como ha trascendido el ser humano de la manera que lo hace. Así que eso se debe a esos pequeños pasos que hemos dado en la evolución, de manera tal que nos lleven a ser eh, una, una especie que necesita ser social para sobrevivir. Esa es nuestra naturaleza. Claro, y a pesar de que dentro de la sociedad hay individuos que han tratado de aislarse, usualmente ese aislamiento está asociado muchas veces con aspectos psicopatológicos. Por ejemplo, Theodore Kaczynski, el Unabomber, era este individuo, profesor de matemáticas de la Universidad de Harvard, sumamente inteligente, que en un momento decidió dejar la universidad e irse a vivir solo a una cabaña con muy pocos recursos. ¿Por qué? Porque mentalmente él había desarrollado unas ideas, ¿verdad? Que posteriormente las ha justificado de 20 maneras, pero él quería vivir solo. Y esa soledad, ¿verdad? Le llevó a, a crear una base ideológica eh, bien distinta, a odiar a ciertos grupos y ciertas personas, y él, pues, eh, lo que hacía era que enviaba cartas, enviaba eh, cajas con bombas adentro, y así pues mató a varias personas. Creo que alrededor de 13 personas murieron de las bombas que él colocaba en un periodo de tiempo extenso. Y uno de los problemas con él era que no quería compartir con individuos, o sea, que quería estar totalmente aislado. Es para que ustedes vean cómo incluso
el querer estar aislado de la sociedad puede convertirse en una psicopatología. Que en el caso de Kaczynski se le diagnosticó esquizofrenia, desde luego tenía problemas de sociabilidad o personalidad antisocial. Así que hasta el cerebro mismo, tratando de resistir su verdadera naturaleza, termina llevándonos a ser eh, personas con problemas mentales por no querer interactuar socialmente con la gente. Así que eso es un poco esa línea. Ahora bien, en términos del tema que nos ocupa esta noche, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de organizaciones sociales? Es interesante, como ¿verdad? Nos dice el capítulo, que muchas de las organizaciones le dan gran valor a lo que es el pensamiento, la planificación, la toma de decisiones, la planificación estratégica, etcétera, que son aspectos con los que se identifican los lóbulos prefrontales del cerebro, ¿no? Los lóbulos eh, que tenemos en la parte superior de nuestra frente. Y también está asociado a la lógica matemática, incluso cálculo matemático, etcétera. Y se ha subestimado la conexión social, o sea, se da por sentado, ¿verdad? Que las personas en las organizaciones pues son seres sociales que pues se conectan, tienen interacción, pero la realidad es que también la, estas conexiones sociales se provocan, ¿no? En esa misma línea es que estamos los psicólogos industriales organizacionales, o sea, para eso existimos, para ayudar a crear conexiones sociales dentro del lugar de trabajo que sean saludables, que promuevan la calidad de vida por un lado y la productividad por el otro. Así que un poco, incluso en la misma disciplina de la psicología industrial organizacional, se vinieron o se vino, perdón, a aceptar el rol de las emociones en la década de los 90, sobre todo cuando empezaron a escribir algunos teóricos como Daniel Goleman sobre el tema de inteligencia emocional. Y cómo entonces eso abrió una avenida para otros teóricos empezar a investigar el por qué el ser socialmente inteligente nos permite lograr distintos resultados en los lugares de trabajo. Y hoy en día, pues desde luego se le da mucha más importancia a lo que es el aspecto social, uno, y socioemocional. ¿Eh? Eso nos ha llevado a crear organizaciones y a desarrollar líderes que enfaticen en lo que es los aspectos lógicos y racionales, dejando un poco atrás lo que son las conexiones socioemocionales. También, históricamente, las organizaciones han valorado, como les mencioné, aspectos de planificación, diseñar estrategias, administrar, manejar los aspectos contables del negocio, ventas, mercadeo, contabilidad, finanzas, y, y le han dado mucho menor valor a la capacidad de entender a las personas y de fortalecer las relaciones humanas dentro del lugar de trabajo. Esa, esa parte es sumamente también importante. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? No solamente la literatura lo señala, sino que también eh, se ha encontrado a que muchos de los problemas, o sea, o hemos encontrado que muchos de los problemas que enfrentamos en las organizaciones están bien vinculados a las relaciones socioemocionales, sobre todo en asuntos de cambio organizacional. Así que eso, eso es clave, o sea, los procesos de cambio, si no atendemos los asuntos socioemocionales, eso va también
a generar situaciones donde las personas se resistan a los cambios. Y la resistencia al cambio es natural para nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es un amigo íntimo del cambio. Sí le gusta la novedad y sí le gusta un poquito el cambio, pero no es un gran amigo del cambio. No en balde, el Homo sapiens, creo que se lo mencioné en algún momento, en una de las clases grabadas, hay algunos teóricos que dicen que nuestro cerebro no ha evolucionado por los pasados 100, 200, 300.000 años. Por ahí hay algunos que dicen 300.000 años, 200.000 años, que es donde ya se empieza, como homínidos empezamos a, a vivir en sociedad, a vivir en tribus, a cazar en grupos, a cultivar en la tierra en grupos, a vivir en espacios tribales con muchas personas. Así que el aspecto socioemocional también es importante, tanto en estos tiempos como en el pasado. Ahora, es interesante afirmar que la mayor parte de los problemas que surgen en las organizaciones están vinculados a aspectos emocionales, tanto en los individuos como en los grupos. Y pues muchas veces, en mi experiencia, cuando yo he ido a consultar, a ser consultor en una organización, me he encontrado que ya los problemas han alcanzado una magnitud que, como decimos en el lenguaje cotidiano, la gente ya personaliza los problemas. Y cuando personaliza los problemas es que hay aspectos socioemocionales altamente involucrados en estas relaciones de trabajo donde aflora el conflicto, todos los distintos tipos de conflictos. También los problemas para manejar el cambio están relacionados con la manera en que se conectan las áreas asociadas a las funciones ejecutivas que tienen que ver con pensamiento lógico, racional, ¿tá? O sea, los lóbulos prefrontales y el sistema límbico que se asocia a distintos tipos de emociones que necesitan ser examinadas y analizadas por los lóbulos prefrontales para entonces actuar adecuadamente en el manejo de las emociones. Así que también eso nos lleva a ver que el cerebro funciona de una manera bien compleja para establecer esos vínculos sociales que son sumamente importantes para nuestra especie. Así que hay varios estudios, ¿verdad?, que nos están mostrando o están aportando con nuevos conocimientos de cómo funciona el cerebro como entidad social. Por otro lado, durante los tiempos de cambio, los empleados necesitan conectar con otros de manera tal que se establezcan lazos sociales fuertes que generen seguridad y tranquilidad. Si volvemos un poco al material que hemos visto anteriormente, el cerebro funciona como una máquina predictiva. Denme un segundo rapidito. Camille y Niña se nos quedaron en el lobby. Vamos a buscarla. Camille se nos quedó por alguna razón. Camille se está tratando de comunicar con alguna de ustedes. La compañera. No, por lo menos acá no. Ok, perfecto. Está bien, parece que no. Pero Niña no puede entrar. Bueno, entra y sale. Ahora está por ahí. Ya estás ahí, ¿verdad? Ok. Sí. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Pues, como habíamos dicho, el cerebro es una máquina predictiva
y como máquina predictiva. Imagínense si es un cerebro que está buscando información para tratar de predecir lo que pasa a su entorno. Imagínense muchos cerebros juntos, a que es lo que nos vamos a ver más adelantito, hablar de la inteligencia colectiva. Pero eso es lo que hace complejo. eh, el que un equipo de trabajo pueda manejar los aspectos de cómo van a operar como equipo ante un proyecto dentro de una organización. Así que, ¿por qué? Porque el cerebro necesita información para poder predecir lo que es el futuro, pero también reducir la incertidumbre del presente. Así que cuando existe inseguridad hacia el futuro o estamos experimentando tiempos difíciles, los seres humanos vamos a refugiarnos en nuestras relaciones con otros. Eso es bien importante. O sea, cuando mucha gente tiene incertidumbre, es como cuando tienen temas en común de qué hablar. Se unen, se unen para tratar de manera inconsciente de sobrevivir juntos, de manera consciente de tratar de explicar qué es lo que le está pasando y cómo poder superar lo que le sucede. Ahora, un dato importante es que muchos líderes en tiempos de cambio tienden a menospreciar cuál es el papel de las relaciones sociales y cómo capitalizar el papel de estas. Por ejemplo, pues, un líder que sabe que hay que implantar un cambio organizacional, algunos líderes no se atreven a dialogar con sus empleados. Eso es una de las cosas, y lo cual es un problema para un líder. Pero también dan por sentado muchas veces que si yo tengo que cambiar, pues la gente tiene que cambiar. Pero los líderes usualmente tienen eh, directrices como líderes de ejecutar un cambio y se les da más información de cómo manejar el cambio. El problema es que los empleados no tienen esa información, por tanto, los líderes tienen que tratar de comunicarla porque es aún comunicándolo y hay problemas, porque nuevamente no es como yo comunique lo que comunique, es la interpretación que yo como individuo quiero darle, cómo mi cerebro quiere interpretar algo, lo quiere interpretar como una amenaza o como una recompensa. Un proyecto, un nuevo puesto, el ofrecimiento de que una persona se mueva a otro puesto de trabajo con mayores retos, mayores responsabilidades, puede ser interpretado por una persona como un gran reto, un desarrollo en su carrera, un, eh, un aspecto importante para la superación profesional, pero por otro lado, hay personas que pueden interpretarlo como eh, un posible fracaso, como una situación sumamente estresante por la cual yo no quiero pasar. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Nuestros circuitos de recompensa van a actuar de manera distinta y nuestros circuitos de amenaza también. O sea que es interesante cómo dos personas que se les está haciendo una misma oferta, eh, activan diferentes, su cerebro activan diferentes circuitos. Uno de recompensa, qué reto, qué cosa extraordinaria, yo quiero progresar, echar hacia adelante, quiero destacarme en mi organización. Y otros dicen, no, yo no me atrevo a hacer esto porque si lo hago y fracaso me pueden votar, o realmente tengo miedo a que después que me meta en esto y no logre ser exitoso, pase el bochorno de que me bajen de puesto. Y entonces pues tienes dos cerebros interpretando cosas diferentes. Eso es otra cosa interesante. Pero esos dos cerebros tienen la misma mecánica. Pero, ¿verdad? Y ahí es donde viene la tesis social, las experiencias sociales que enfrentamos cada uno de nosotros generan conexiones neuronales diferentes en el cerebro. Por ejemplo, pues si yo veo
un nuevo puesto como un reto, como algo importante para mí, voy a minimizar el impacto del sistema límbico y de algunos órganos del cerebro como la amígdala, que está bastante asociada. Por un lado, la amígdala es interesante porque se asocia en unos momentos con amenazas, ¿verdad? Activa el sistema simpático y parasimpático de manera tal que crea eh, un flujo de cortisol y una alta activación de la amígdala, pero también cuando yo me meto en algo que veo como un reto, que veo algo como algo bien importante para mí, la misma amígdala pero también, claro, otras áreas del cerebro se activan, eso lo vamos a ver ya. Eh, También se activa la amígdala, sobre todo cuando estamos generando dopamina y nos sentimos que ese reto es maravilloso y que voy a lograr grandes cosas a través de enfrentar este tipo de retos. Así que eso es una parte complicada, ¿verdad? Para aquellos que trabajamos en las organizaciones y queremos aplicar principios de neurociencia, que la realidad es que los cerebros, ¿verdad? En términos de configuración son similares, son iguales, pero las conexiones neuronales no necesariamente son las mismas. Y hay veces que el cerebro puede funcionar de manera similar, pero está liberando o hormonas como la adrenalina, el cortisol o dopamina, que es el neurotransmisor, o la epinefrina o oxitocina, dependiendo entonces cuál sea. Es interesante. El capítulo no lo trae, pero las relaciones sociales también, cuando yo me siento cómodo trabajando con un equipo, eh, también desarrollo vínculos estrechos sociales con las personas. Eso hace que se libere también oxitocina, que está bien vinculada con las relaciones de apego, sobre todo en las madres y los niños. Desde pequeñitos, los niveles de oxitocina o también el amor, ¿verdad? Que ya este domingo se celebra el Día del Amor y la Amistad. Pues ese día se va a segregar, a secretar, perdón, mucha oxitocina por ahí. ¿Por qué? Porque pues, mucha gente va a estar bien contenta, bien feliz de estar compartiendo con amigos, con pareja, etcétera, etcétera. Es que la oxitocina es curioso porque el capítulo no lo trae, pero la realidad es que la oxitocina se activa más, sobre todo cuando estamos con otros y estamos disfrutando nuestra relación con otros o estamos cuidando a otros. Así que es otro elemento adicional. También muchos líderes entienden que no es necesario liderar los cambios con su presencia. Ese es uno de los problemas. Es que cuando hay un cambio organizacional, si el líder se esconde, se pierde, nada, no se comunica con las personas, con su equipo de trabajo, pues ese vínculo es importante. Y hay veces que lo hacen porque tienen miedo a contestar preguntas difíciles a los asociados, ¿verdad? O a sus compañeros de trabajo. Por otro lado, también hay otros que piensan que no tienen poder, no sienten entonces la responsabilidad de comunicar los beneficios y retos que trae dichos cambios. Es que un elemento importante es eh, que los líderes deben estar presentes apoyando a las personas en el proceso de cambio. Ahí, ese tipo de modelaje es beneficioso porque también eleva los niveles de dopamina y disminuye los niveles de cortisol asociados a las amenazas. También, por otro lado, es beneficioso involucrar a las personas en procesos de cambio, que la gente tenga cierto grado de participación, ¿verdad? Y que puedan ayudar a manejar y a fortalecer el mismo, ¿verdad? Si es un proyecto común, si es un proyecto común a nivel organizacional, es importante. El problema algunas veces es cuando
¿verdad? Hay grupos diferentes con diferentes agendas dentro de la organización y las agendas personales y de pequeños grupos son distintas a la agenda organizacional. Es donde uno va a ver mucho conflicto. Pero aún así, es beneficioso que los líderes estén mano a mano con ellos para que, ¿verdad?, puedan percibir que están enfrentando lo mismo. En todo caso, si quieren comentar, bienvenidos sean. ¿Sí? Pues continuando. Aquí en este caso, los miembros de la organización pueden ayudar a impulsar los cambios si estos generan beneficios tangibles. Eso es otra cosa importante, ¿verdad? Y los beneficios tienen que ser tangibles. Porque, ¿verdad? Yo no, si te estoy involucrando en un cambio donde tienes una alta probabilidad de perder el empleo, no te puedo vender algo que sea mejor que eso, porque pues la base de uno estar en una organización impulsando un cambio, porque mi trabajo, quiero mantener mi trabajo, me quiero quedar, no quiero que me destituyan. Así que esa parte es bien importante, o sea, hay que ser claro, ¿verdad? Con los beneficios y con los retos que traen los cambios. ¿Verdad? Y ayudarle a entender a la gente que muchas veces los retos, si no miramos los beneficios, los retos se van a apoderar de los circuitos de amenaza, van a afectar o activar la amígdala y eso genera, el cortisol tiene la circunstancia de que acelera los latidos del corazón, la presión sanguínea, y eso hace que los lóbulos frontales no se enfoquen bien. O sea que cuando usted está bien asustado ante una situación, pues usted se confunde y se siente amenazado, y eso hace que los lóbulos prefrontales no se activen con la misma fuerza que se va a activar el sistema límbico, sobre todo la amígdala, y como la amígdala va a mandar mensaje al sistema simpático y parasimpático para activar las hormonas y también activar o acelerar lo que es la presión, aumentar la presión y el pulso y el ritmo cardíaco. Otro lado también es sumamente importante, otro elemento es que pues eh, los miembros de una organización tienen que conocer el tipo de cambio, el alcance, de manera tal que les ayude a disminuir la incertidumbre de los cambios. Nuevamente, la tesis del cerebro como una máquina predictiva. También, otro dato es que la mayor parte de las organizaciones requieren de equipos de trabajo, ya sean para prestar servicio o manufacturar productos, lo cual nos pone en la situación de que, ¿verdad?, de la misma manera que hace miles de años atrás, salíamos en grupo a cazar para sobrevivir, o íbamos a buscar frutos o sembrábamos para cosechar. De esa misma manera, hoy en día nos organizamos para prestar servicio y manufacturar productos, y el cerebro se comporta de una manera más o menos similar, porque si yo estoy prestando un servicio que otras compañías tienen, que hay altos niveles de competencia entre las compañías para ofrecer ese servicio o para manufacturar un producto, pues nos vamos a sentir amenazados si tenemos competencia. Por lo tanto, tenemos que, como seres sociales, ponernos de acuerdo y organizarnos para competir efectivamente. Pero los mismos circuitos son los que se activan comparado a cómo se hacía hace muchos años atrás. Ahora, ¿cuál es la ciencia que se encuentra detrás del cerebro social? Primero, somos una especie, ¿ah?,
que ha sobrevivido por su capacidad de convivir entre grupos. Por eso es que hemos sobrevivido, o sea que la naturaleza nuestra es social. Y un ejemplo bien sencillito. Si nosotros, claro, y esto no es la tesis de Tarzán, aquellos de ustedes que han visto las películas de Tarzán, la mayor parte, los seres humanos, si nacemos, o una vez nacemos, y nos dejan solos y desprovistos de alimento y cuidado y seguridad, morimos. Morimos. Un bebé, vamos a decir, esto suena, a mí no me gusta decirlo, pero tengo que tratar de ejemplificarlo, ¿verdad? Una mujer da a luz en un campo y da luz a su bebé, lo deja tirado y se va. ¿Qué va a pasar? Se va a morir, ¿verdad? No es que vienen unos monos y lo críen como Tarzán, no, se va a morir. La posibilidad de que también otras especies se lo coman, como las hormigas, por decir algo, o animales. ¿Por qué? Porque no nos podemos defender nosotros mismos y por eso necesitamos un cerebro social. Pero, por ejemplo, una yegua pare un caballito y tan pronto ese caballito sale del ambiente intrauterino, ese caballito ya está listo para ir a comer hierba y puede sobrevivir, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que un niño o una niña. Y así hay muchas otras especies que funcionan de la misma forma. Así que, a pesar de que, ¿verdad? Como especie tenemos una serie de grandes fortalezas, no podemos estar solos, o sea, no podemos nacer y quedarnos solos. Necesitamos que nos cuiden, que nos den cariño, amor, nos alimenten hasta cierto punto que nos podemos valer por nosotros mismos. Como les mencionaba ahorita, tanto los grupos como o tribus se protegían unos a otros, por tanto, y tienen el elemento de seguridad. Y así como cazar, recolectar frutos, vegetales y semillas. ¿A qué? Que este cerebro nuestro se ha diseñado para ser social. Y claro, eso también tiene grandes retos, porque usted me puede decir, sí, wow, somos bien sociales, pero hacemos guerra, nos matamos los unos a los otros. Y es cierto, y es cierto. Pero prevalece la conducta prosocial, porque si no, no existiéramos como especie. Si nos matáramos los unos a los otros, desapareceríamos como especie. O sea que sí existen esos comportamientos eh, que son agresivos y que atentan contra el bienestar humano, pero la realidad es que históricamente la mayoría no se comporta así. Eso ha hecho incluso que civilizaciones desaparezcan, qué sé yo, los mayas, los aztecas, por decirle algo, nuestros indios, pero también surgen otras civilizaciones con otras características, ¿ah? Debido a nuestra capacidad de poder evolucionar y reproducirnos, ¿ah? Y de cambiar. Por eso es que les comentaba, ¿verdad? Aquí, y aquí recalco este otro punto, en lo que era la necesidad de conectarse socialmente, ¿verdad? Esa necesidad para poder sobrevivir hizo que nuestro cerebro evolucionara y que desarrollara una forma diferente de vivir en sociedad. Por eso es que tenemos la cultura. ¿Por qué? Porque como entes sociales nos comportamos de manera diferente y desarrollamos edificios diferentes, estilos de vida diferentes, patrones de convivencia, pero patrones también de adquisición de alimentos. Por eso es que comemos cosas diferentes, ¿verdad? En comparación con otras culturas. Así que pues el cerebro evolucionado, ¿verdad? Según la tesis del cerebro social, para hacernos seres sociales que conviven de esa forma. Y eso es lo que hace que la vida social, ¿verdad?, haya fortalecido la evolución, buscando formas nuevas de adaptarnos, reproducirnos y sobrevivir
como mamíferos que son. Y que, pero ¿qué sucede? También el entorno cultural y social cambia nuestras conexiones neuronales y también el, el clima en donde vivimos, ¿ah? Que no solamente afecta a nuestro cerebro, sino que también afecta a nuestro cuerpo. ¿Por qué Maslow se equivocó? Antes de que hablemos de Abraham Maslow y Matthew Lieberman, ¿alguna reacción a lo que hemos discutido? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Bueno, pues que vengan las preguntas cuando surjan, seguro. Pues el doctor Matthew Lieberman, director del Laboratorio de Neurociencia de UCLA, un egresado de Harvard, él es un neurocientífico. Ahí van a tener una asignación de ver un video de una charla que él le dio a Google de el cerebro social y el mundo del trabajo. Así que como asignación la van a tener, ver el videito, que está lo más interesante, porque pues él habla del cerebro social y cómo el cerebro social se comporta en el trabajo. Así que ya ahí tienen, pues Matthew Lieberman, un individuo sumamente interesante, y lo van a ver en el video. Ha escrito varios libros sobre la importancia de un cerebro social, pero él ha descubierto otras cosas bien interesantes. Así que la primera de ellas es que él hace una crítica abierta a Abraham Maslow. Todas aquí sabemos quién es Abraham Maslow, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, pues todas son de psicología. Abraham Maslow, ¿verdad? Que era un psicólogo humanista, es el que desarrolla la teoría de la jerarquía de necesidades, ahí donde nos trae de golpe, nos dice que los seres humanos tenemos unas necesidades que van desde las más básicas a las más psicológicas, y donde eh, la necesidad básica o de base que tiene la pirámide es la fisiológica, ¿no? Satisfacer el alimento, o sea, satisfacer nuestra hambre, nuestra sed, que son elementos primarios para nuestra supervivencia. Y ese era su planteamiento inicial. Y que hasta que yo no podía moverme a otro tipo de necesidades en la jerarquía hasta que las necesidades fisiológicas estaban satisfechas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora bien, Matthew Lieberman reta este postulado por lo que le mencionaba hace un ratito. Eh, para una madre alimentar a su criatura, tiene que sentir, ¿verdad? Tiene que sentir un apego, ¿verdad? Tiene que sentir una simbiosis emocional. Por ejemplo, pues vamos a llamarle amor, ¿verdad? Porque normalmente una madre que quiere a un hijo, cuando lo pare, lo quiere, ¿verdad? Lo trata de cuidar. Y Matthew Lieberman nos dice que si esa madre, ¿verdad? O la persona que inmediatamente tiene a ese bebé a la mano no siente nada, no tiene una necesidad social, ¿verdad? No tiene una necesidad. O sea, me permiten un momentito, yo sé que estamos, es que me está llamando el rector de Río Piedra, un momentito. Querido rector, ¿cómo usted está? Mira, hermano, una pregunta. Estoy dando una clase ahora. ¿Te puedo llamar cuando termine? Ajá, ¿sobre? Bueno, ese fue el acuerdo hoy, ¿no? Ese fue el acuerdo de que le íbamos a leer y dábamos feedback si había que dar.
Si no, porque la íbamos a firmar. Sí, sí, ese fue el acuerdo, seguro. Sí, pues nada, un abrazo. Yo lo chequeo y te digo, ¿está bien? Pues que estés bien, cuídate. Bye, bye. Bueno, pues volviendo acá, pues Matthew Lieberman dice ¿verdad? Que si no hay una conexión social entre la madre ¿verdad? Y el otro lado el niño. Sí, se ha encontrado que, por ejemplo, los infantes que no, que han nacido y su madre no los quiere o no los quería, el mismo niño rechaza incluso alimentarse, ¿verdad? Del seno, o sea, sacar leche, o sea, de la leche materna. Y eso se ha encontrado, o sea, que tiene que haber un vínculo socioemocional entre esos dos para que el infante se pueda alimentar. Incluso, ¿verdad? No hay investigaciones porque desde luego son antiéticas, pero sí se ha encontrado que eh, si no hay este bonding que le llaman o esta conexión, el bebé va a rechazar a la mamá, ¿verdad? O a la, ¿verdad? Si, por ejemplo, nace por cesárea y de momento alguien coge al niño, si el niño no percibe que está siendo querido, no se va a alimentar bien. Y eso muchas veces hace que los tengan que poner en incubadora, los tengan que, aun cuando nacen, los tengan que alimentar con fórmula rápidamente. ¿Por qué? Porque esa conexión social y Lieberman encontró ese, el que primero que alimentarse tiene que haber una conexión socioemocional entre el niño o la niña y el cuidador. Así que, pues, por eso es que él dice que Maslow se equivocó, que lo primero es que tiene que haber una relación social entre el infante y su cuidador para que se dé la alimentación, pero de por sí, ¿verdad? No es que, probablemente es que le hemos dado un rol tan mecánico a la necesidad, a la satisfacción de necesidades que no nos damos cuenta de que si el bebé no siente que esa leche que se está tomando le satisface, o sea, si no tiene un vínculo con quien se le está proveyendo, o si no tiene un vínculo con la persona que le está dando la fórmula, hay problemas. Y hay problemas que, que pueden o que tienen su génesis en esos primeros días, primeros meses. Pero después, eso puede afectar posteriormente a el joven o el adulto o la joven o el adulto que esto tiene repercusiones mucho más allá de los primeros días o meses de un niño. Así que pues, eh, también pueden buscar, hay una charlita de Lieberman, que es un poquito más corta, que él habla de los estudios que él ha hecho y de por qué Maslow se equivocó. Y que él lo quieren escuchar en sus propias palabras, pues yo lo voy a poner allí, voy a poner el enlace del video para que ustedes lo vean. Es súper interesante, porque estamos hablando de un neurocientífico que se dedica a esto y que es el que investiga los aspectos sociales del cerebro y, y trae algunas cosas que vamos a comentar ya más adelante. La necesidad de un cerebro social. Las necesidades sociales hoy en día, más que nunca, son más importantes o mayores, perdón, no más importantes, sino mayores en comparación con las de nuestros ancestros. Lo cual nos lleva a que tenemos que desarrollar un peritaje en cómo comunicarnos con otros, ya sea dentro o fuera del trabajo. A que nuevamente, si lo vemos, incluso hasta en los currículos de las escuelas no se le da importancia al trabajo en equipo, a la colaboración, cuando debe dársele porque es parte de nuestra naturaleza como tal. Así que, ¿verdad? Otro dato
importante es que pues, los seres humanos, y esto es un poquito lo que le llaman inteligencia emocional, es que tenemos que aprender a leer e interpretar lo que otros piensan, ¿no? Las intenciones de otros, cuáles son sus agendas, cómo lo que una persona me está diciendo, pero se está comportando de manera opuesta, cómo incluso sus reacciones no verbales son consistentes con su discurso. ¿Verdad? Nuestro cerebro está equipado para poder leer esas cosas, pero si no le damos la práctica que requiere. Por eso es que también, por ejemplo, lo vemos más en personas que tienen autismo o Asperger, que se les hace difícil interpretar o leer lo que otros piensan. Claro, ya el issue con estas condiciones de salud es porque realmente su cerebro funciona de manera diferente. Tiene un nivel altamente fuerte de activación en los lóbulos prefrontales y entonces no pueden conectar muchas veces los lóbulos prefrontales que pueden analizar y evaluar una emoción. No pueden hacer conexiones neuronales con el sistema límbico y con los lóbulos prefrontales. Eso es uno de los problemas que tienen, ¿verdad? Los que tienen Asperger. Por eso es que son sumamente inteligentes porque capitalizan, igual que los autistas, capitalizan en los lóbulos prefrontales y desarrollan unas habilidades, sobre todo en las áreas de matemática, lógica, que, que son extraordinarias, pero tienen incapacidad para conectar sus emociones y poder interpretar, conectar sus propias emociones y leerlas de otros. Ahora bien, sabemos, ¿verdad? Sabemos como psicólogos que para operar bien en una sociedad es necesario aprender a interpretar esas intenciones, ¿no? Y desde luego nuestro cerebro está equipado, tiene, ¿verdad? En condiciones normales, ¿no? Tiene la capacidad para ser social y ser exitosamente social. Pero también es un proceso que se da en la práctica. Por ejemplo, si usted desde muy pequeño es metido en una jaula y usted no sale, no comparte, como ha pasado en algunos casos de personas que han metido niños en jaulas con animales y estos niños o niñas terminan imitando a los animales. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad de interactuar mano a mano con seres humanos como él o ella. ¿Por qué? Porque sus interacciones muchas veces pueden ser para cosas básicas como alimentarse, pero viven metidos, ¿verdad? O aislados, y al no poder tener relaciones sociales con otros, se les hace sumamente difícil que su cerebro pueda activar áreas que están vinculadas a las relaciones sociales. Ahora, un dato interesante que nos trae Lieberman en sus investigaciones es que el rechazo social es doloroso. Y usted me puede decir, pero eso se cae de la mata porque cuando a mí me rechazan yo me siento mal. Sí, eso es cierto. Pero lo interesante es que Matthew Lieberman ha encontrado que el cerebro interpreta de la misma forma el dolor físico y el rechazo social. O sea, se activan las mismas áreas. Claro, les mencioné durante módulos anteriores de que el cerebro no tiene áreas de dolor. O sea, yo a usted le abro el cerebro y usted no va a sentir dolor cuando le corten un área del cerebro. ¿Por qué? Claro, sí va a sentir cuando le corten la piel y encima le rebanen el cráneo, pero dentro del cerebro no hay áreas de dolor, pero sí el cerebro, como se conecta con el cordón espinal y el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, interpreta las señales de dolor.
Pero es interesante cómo Matt Lieberman ha encontrado que en experimentos donde las personas tienen que procesar el dolor físico y otros el rechazo, ¿verdad? A través de simulaciones, ¿verdad? No es que le provocan dolor. Por ejemplo, yo poner a una persona a hacer un ejercicio que le genera cierto dolor muscular, el cerebro lo interpreta de la misma manera que interpreta el rechazo. Se activan las mismas neuronas. No sé si sabían eso, se lo enseñaron en fisiológica, pero eso es una parte bien interesante, que eso significa que los seres humanos interpretamos lo que le llaman el dolor social, que es el del rechazo, de la misma manera que el haberme roto una pierna. ¿Ya? Mi cerebro lo interpreta de la misma forma. Claro, probablemente me duele más físicamente el dolor, me duele el dolor físico es más fuerte, pero psicológicamente, ¿verdad? Nuestro cerebro lo interpreta igual de malo el que me rechacen de que yo me lastime. Ahora bien, redes neuronales que se activan en el dolor físico y social, pues está la corteza cingulada dorsal anterior, que tiene que ver con la angustia del dolor, la corteza cingulada dorsal anterior, al igual que la ínsula, se activan cuando nos sentimos socialmente excluidos. Otro dato interesante es que a mayor activación de la corteza cingulada dorsal anterior, mayor dolor social la persona va a experimentar. O sea que los seres humanos nos hace mucho daño el rechazo. Ya usted puede interpretar por qué se generan muchas condiciones de salud mental cuando los padres, los familiares, los amigos, los niños en la escuela los rechazan, se sienten rechazados. Ahí está parte de la explicación, porque el dolor que el cerebro interpreta el mismo dolor que usted tendría si se da un golpe. Así que eso es un dato sumamente interesante. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Están muy calladitas ustedes. Bueno, por lo menos no tenía idea de que era esa, porque como usted dijo que se cae de la mata, pues obviamente duele porque pues, lo rechazan a uno, pero no sabía que en nuestro cerebro ¿cómo es? Se percibía de tal manera como un dolor, como si me estuviera doliendo algo en el cuerpo. De No, verdad que es bien interesante. es interesante los estudios que Lieberman ha hecho y otros teóricos de UCLA sobre ese tema, porque pues, es que se activan las mismas áreas. Y al activarse las mismas áreas, pues por eso es que usted experimenta el rechazo de manera angustiosa y mala, porque el cerebro no discrimina entre uno u otro. Y claro, la única diferencia es que probablemente el dolor físico se ve reflejado en el sistema nervioso central, especialmente en unas áreas particulares, pero el rechazo le va a generar un sentimiento de dolor general. Bueno, profesor, cuando venimos a ver técnicamente todo lo que nos pasa en nuestro entorno social puede afectar de X o Y manera a nuestro cuerpo físico. Por ¿Seguro? ejemplo, hace tiempo yo vi que cuando nos preocupamos mucho, dañamos, creo que, no sé si son nuestros riñones o cuando estamos enojados, muy enojados todo el tiempo, daña otra parte de nuestro cuerpo. Así que consecutivamente, dependiendo de cómo nos sintamos, podemos dañar o beneficiar a nuestro cuerpo físico. Seguro, seguro. De igual manera que el cuerpo humano es un sistema, ¿verdad? Nosotros estamos capitalizando en los hallazgos neurocientíficos, pero como tú muy bien trajiste en tu ejemplo, las experiencias que tenemos pueden afectar varios órganos. Pues, por ejemplo, las personas que tienen presión alta, las palpitaciones del corazón van afectando básicamente las válvulas. Y llega un punto en que las mismas válvulas, ¿verdad? Por esos estímulos ambientales, dejan de funcionar y ahí vienen
¿verdad? Los ataques cardíacos. Ahora, hay otro dato, ¿verdad? Que este tema lo vamos a cubrir más adelante, y tengo un video bien bueno un documental bien bueno que conseguí, de que también atado a eso está la alimentación. Y que, ¿verdad? Además de los asuntos sociales y cómo manejamos los asuntos sociales, la manera en que nos alimentamos afecta también cómo el cerebro se comporta. Así que conseguí un documental bien interesante de Discovery, donde pues trae cómo la alimentación se suma, ¿verdad? A ese comentario que tú traes, se suma en cómo la mala alimentación también nos afecta. Así que, además de las experiencias sociales, ¿qué comemos nos impacta también? De, E impacta el cerebro sobre todo. de igual manera, profesor, yo últimamente, pues yo estoy notando que la gente, en vez de cambiar su dieta porque sabe que no le hace bien, prefieren resolverlo todo con un medio rápido, como las pastillas y demás. Que sabe que las pastillas en cierto punto pues sí ayudan porque pues eso tiene un efecto directo con nuestro cerebro bioquímico o con cualquier parte de nuestro cuerpo, pero sabe, entiendo yo que entre más naturalmente se pueda cambiar nuestra situación o el problema, yo creo que vendría siendo mejor, ¿verdad? Como Seguro, pues, ¿no? como te mencioné. Cuando vean el video, nada más la comparación entre las grasas saturadas y las grasas naturales tienen un rol bien importante en el cerebro. Así que me estuvo bien curioso porque yo hace muchos años tomo diariamente omega 3 y, y es curioso que estos derivados del aceite de pescado tienen un rol bien importante en las conexiones sinápticas del cerebro, cómo ayudan a que el cerebro procese más rápidamente. Así que con el pescado, si a usted no le gusta, pues trate de comer pescado, o por lo menos tomar estas pastillas ¿verdad? De omega 3 de manera tal. También, o los diferentes omegas, porque los diferentes omegas, hay aceites que son um, de las semillas, ¿no? De almendra y también le hacen bien al cerebro. Pero nuevamente, como tú dices, la alimentación saturada y los neuroquímicos también, los neuroquímicos, ¿verdad? A pesar de que hay ciertas condiciones de salud mental que requieren de que uno tenga que estar tomando, ¿verdad? Medicamentos que alteren los neurotransmisores, eh, pues también uno tiene que buscar maneras naturales de cómo paliar los efectos de los químicos, porque los efectos de los químicos sí impactan al cerebro, ¿no? Así que es como el issue aquí fundamental es como que no, todos los extremos son malos en el juego, todos los extremos. Otro dato interesante es que los recuerdos del dolor social son mucho más duraderos que los del dolor físico. Usted se va a acordar de aquella persona que usted ¿verdad? Usted quería tener una relación y le rechazó. Esos recuerdos le van a dar más dolor que cuando se rompió una pierna hace mucho tiempo atrás. Y son más duraderos. ¿Ah? Eso es para que ustedes vean lo importante que es la psicología en esto. Y que esos recuerdos, al procesarse a través de las mismas neuronas, se convierten en recuerdos que se almacenan en la memoria a corto plazo en el hipotálamo. Digo, y el hipocampo, perdón. El hipotálamo es otra cosa, es para regular básicamente nuestros órganos, el sistema nervioso periférico y también tiene un papel interesante en las hormonas y en algunas funciones como el sueño o satisfacciones básicas. Así que el hipocampo tiene un papel ahí interesantemente en las memorias. O sea que las memorias duelen. Interesantemente las memorias duelen.
otro elemento interesante es que en el capítulo se habla de los in-group y de los out-group. Y por ejemplo, el cerebro tiene la capacidad de que usted, y le voy a dar un ejemplo, usted no le ha pasado que usted ha ingresado a un grupo y de momento algo le dice contra, yo llegué aquí, pero este grupo no me gusta. Pues este grupo o sea, yo no sé, aún tratándolo bien, hablándole bien a usted, tratando de hacerle parte del grupo, pero hay algo que usted dice, no me cuadra algo de este grupo y no se sabe. Pues eso que no se sabe, sí se sabe. El mismo cerebro está recibiendo y procesando estímulos y como cerebro social le está enviando unos mensajes a ustedes como que a ti no te conviene estar aquí. Y uno tiene que ser receptivo a esos mensajes. O esto se ve muy bueno, pero yo creo que no va a ser bueno. Y no tiene que ver nada con negativismo porque usted llegó al grupo con deseo de ser parte del grupo, pero de momento como que esto no es. Pues eso es parte de la capacidad que tiene nuestro cerebro de aceptar o rechazar ser parte de un grupo. Por eso es que hay veces que usted ni se lo explica, pero dice, yo creo que en este grupo, y más adelante usted se da cuenta que ciertamente su cerebro no le traicionó. A usted no le convenía estar en ese grupo, pero usted estuvo y poco a poco va descubriendo, ¿verdad? De manera racional, porque esto es un poco una operación inconsciente. También usted aprende a leer, el cerebro nos ayuda a leer si nos van a aceptar o no nos van a aceptar como tal en un grupo. Y entonces, ¿qué pasa? La parte interesante aquí es que cuando usted siente ese grado de incomodidad, entonces es que se activan los circuitos de amenaza. Ahora, el trabajar en equipo mejora el cerebro social. Eso es otro dato que se ha encontrado, ¿no? El cerebro va a mejorar su capacidad social cuando la persona se involucra en experiencias tales como trabajar en equipo. O sea, que trabajar en equipo es una para yo fortalecer mi cerebro social, yo tengo que estar inmerso en actividades de grupo, ya sea en la universidad, en mi trabajo, etc. Y se ha encontrado, ¿verdad?, que los seres humanos, para desarrollar esta capacidad social entre los grupos, terminamos desarrollando la inteligencia colectiva. Que entonces la inteligencia colectiva es esa capacidad, ¿verdad?, de cada miembro de conocerse mejor y también de aprender de cada cual. Por eso es que, por ejemplo, cuando usted está trabajando mano a mano con un equipo, un grupo, y usted se siente bien, ustedes generan resultados, se genera la inteligencia colectiva, usted aprende a comportarse con ellos, ¿verdad?, y cómo llevarse con ellos y ellos con usted, ahí, al mismo tiempo que usted está aprendiendo de esas personas. Eso es una verdadera experiencia que permite el desarrollar una inteligencia colectiva, donde ese grupo pues sabe lo que saben los otros, canalizan las actitudes correctamente y juntos son efectivos en lo que se proponen. Ahora, ¿qué características tiene la inteligencia colectiva? Los miembros de un equipo que conversan, estos son datos de investigaciones, que conversan y contribuyen los unos con otros, generan mayor inteligencia colectiva. O sea, hay que conversar, contribuir y aportar para que eso surja. Y como resultado desempeñan mejor en las tareas de equipo, en comparación con los solitarios, ¿no? Las personas que son parte de un equipo, pero les gusta hacerlo su trabajo solo, no en colaboración. Y estos son, ¿verdad?, datos de estudio que revelan, y a eso también se le llama sensibilidad social. Cuando usted tiene mayor inteligencia colectiva, desarrolla mayor sensibilidad social. Así que eso es importante. Y la sensibilidad social es lo que nos
ayuda a interpretar mejor los estados emocionales, las agendas de otros, las verdaderas intenciones. Varios estudios. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? Sí, y si, y si es un grupo irresponsable, ¿cómo usted canaliza eso? Pues mira, es lo mismo que te va a pasar, que cuando es un grupo, tú misma te vas a sentir incómoda. ¿Verdad? Claro, lo importante con ustedes es que cuando tienen esa experiencia, ustedes tienen que tratar de ver cómo, o sea, porque ¿verdad? Un grupo enteramente irresponsable pues nunca va a sacar un trabajo. Como por ejemplo ustedes, ¿verdad? Si tenemos 5 personas, por lo menos, ¿cómo tratamos de lograr, ¿verdad? Que los menos vayan sumando más para que se pueda lograr el trabajo? Pero ciertamente sucede que hay ocasiones donde tú estás trabajando en un grupo y terminan 2 o 3 haciendo el trabajo. Pero ¿qué pasa con la naturaleza del trabajo al final? Cuando ustedes terminan, pero más adelante no se quieren volver a reunir con esa gente para hacer otros trabajos. O sea, su cerebro lo rechaza. Su cerebro lo rechaza. Y aquí les tengo un dato interesante. Yo antes daba el curso de dinámica de grupo. ¿Ah? Entonces, una de las cosas de los experimentos sociales que yo empecé a hacer, por ejemplo, cuando yo le decía a los estudiantes, miren, ustedes, vamos a hacer algo. Hay que hacer unas dinámicas de grupo. ¿Ustedes qué hacemos? O ustedes escogen a los compañeros o yo los selecciono al azar. Yo cojo todos los nombres de ustedes y al azar selecciono, ¿verdad? Quiénes van a pertenecer a un grupo y quiénes van a pertenecer a otro. Eh, Imagine, nada más me encantaría preguntarle cómo usted se sentiría, pero la realidad era que muchos de los estudiantes se ponían graves. ¿Cómo va a ser eso, profe? ¿Cómo va a ser eso? Pues empezamos a hacer unos experimentos donde seleccionando estudiantes al azar funcionaban mejor que cuando ellos se escogían, porque terminaban cuando se escogían los unos a los otros, siempre había quejas. Cuando se hacían al azar, eran mucho menos las quejas. Yo Eso creo, profesor, que a veces uno hace grupo por la familiaridad en vez de ver en la calidad de cómo el compañero o el grupo hace el trabajo. Por eso es que a veces la mayoría del tiempo uno termina como decepcionado o como usted dice, en queja. A mí me pasó eso el semestre pasado. Yo me uní con un grupo de 5 compañeras. Una la conocía de salones que había compartido clases con ella y la otra compañera no la conocía. Y entonces para las demás chicas sí. La cuestión fue que literalmente estas 2 últimas chicas estuvimos detrás de ellas todo el semestre para que hicieran su parte del trabajo. seguro. Terminamos con yo haciendo el trabajo de ella a las 3 de la mañana, al otro día que había que entregar el trabajo y no había enviado su parte y le dije un ultimátum, o envías tu trabajo en 1 hora o te saco del grupo. Lo envió, pero lo que hizo literalmente fue un copy-paste de lo que yo había hecho. Así que esos últimos minutos los pasé arreglando lo que esa persona había hecho. Así Seguro. que sí. No, y es como les decía, cuando empezamos a hacer grupos al azar para que ellos vieran, funcionaban mejor los grupos al azar. Y lo hicimos en varias secciones de ese mismo curso, para que ellos vieran que hay veces que, como tú muy bien dices, el escoger a las personas por familiaridad no te va a garantizar el éxito. Mientras que si son random, tú no sabes quién es quién. Y claro, te podría tocar uno malo, pero la experiencia era que era como que balanceado. Una, como decíamos, la estadística muchas veces nos ayuda a resolver problemas que son de naturaleza humana más fácil. Aquí también, fíjense, curiosamente, hay investigaciones que nos dicen que las mujeres son mejores en sensibilidad social e inteligencia colectiva en comparación con los hombres. ¿Verdad? ¿Verdad? En estudios de laboratorio.
No partir de la premisa de que las mujeres son más afectivas que los hombres, porque no necesariamente eso es cierto. Pero sí se ha encontrado que en equipos de trabajo es bien importante y las mujeres desarrollan mayor sensibilidad y capacidad colectiva en comparación con los hombres. Eso tiene que ver al hecho de que de nuestros antepasados las mujeres normalmente eran las que recolectaban y se tenían que mantener en comunicación todo el tiempo, a diferencia de los hombres que tenían que cazar, tenían que hacerlo calladamente porque si no, se quedan sin comer. Eso era otra, además de que también es interesante porque estas sociedades tribales eran matriarcales. O sea, las mujeres controlaban el entorno de la tribu. Mientras los hombres se iban a cazar por semana, la mujer se encargaba, como tú decías, de ser recolectora, de sembrar, de cuidar a los niños y los ancianos. Y tenían un control social que desde luego les permitía, ¿verdad? Practicar más y de maneras diferentes porque asumían diferentes roles dentro de la misma tribu, en comparación con los hombres que estaban más dirigidos a lo que era la caza. Por eso bromeando algunas veces decimos por ahí que ustedes, ¿verdad? Que ustedes las mujeres son multitasking porque caminan y mascan chicle y no les pasa nada, y que los varones si lo hacemos nos matamos. Si tratamos de caminar y mascar chicle nos matamos. Y la realidad es que socialmente, en la evolución, las mujeres han desarrollado más capacidad social que nosotros, los hombres, por la interacción que han tenido con diferentes constituyentes dentro de una tribu. Claro, los cazadores son cazadores que algunas veces tendrían que pelear con otros cazadores de otras tribus, pero eran cazadores que iban a una tarea en específica. La mujer en una tribu tenía rol de líder, pero también tenía rol de madre, rol de hija, rol de cuidadora y rol de recolectora. Así que pues eso en cierto modo ayuda mucho más a desarrollar evolutivamente esa capacidad a nivel del cerebro. Así que eso es bien importante. Otro dato interesante es que el rechazo disminuye el coeficiente intelectual. O sea, el dolor social no solo es como el dolor físico, sino que existe una relación inversa entre el rechazo y la capacidad intelectual. Se ha encontrado de que las personas más rechazadas tienden a tener puntos de IQ menos que los no rechazados, y que el rechazo puede reducir drásticamente el coeficiente intelectual de una persona y su capacidad para analizar, al tiempo que también aumenta las tendencias agresivas. O sea que nos pone más a la defensiva, interesantemente. Muchos de estos datos se han encontrado a través de estudios con niños y adultos bajo condiciones experimentales. Ahora, resumen, ¿verdad?, de los resultados de los estudios de rechazo social. Las personas rechazadas son más lentos en términos generales que otras personas que no han sido rechazados. Salen peor en las pruebas de coeficiente intelectual. También en las de memoria. Se afecta su memoria también. También tienen problemas con el razonamiento activo, o sea, tiempo de reacción, poder reaccionar ante una situación. Tienden a ser menos persistentes, menos autocontrol, por eso aumenta sus niveles de agresión y experimentan más comportamientos aletargados, a estar en letargo. Así que eso es como el resumen de varios de los estudios ¿verdad?, que se resumen en el artículo, en el capítulo, perdón. También los circuitos de recompensa y el cerebro. Ya está básicamente la última parte. Hay una red de nuestro cerebro que se activa por experiencias positivas, se le llama la red o los circuitos de recompensa. ¿Dónde están? Están en el área tegmental ventral, que está asociado a la generación de dopamina, el estriado ventral, la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala, que usualmente se asocia con los circuitos de amenaza, pero también tiene un papel para procesar las emociones. O sea, por eso es que usted puede aprender a racionalizar las emociones. O sea, usted se puede cuestionar por qué yo estoy triste, por qué yo estoy contento, por qué yo estoy asustado.
¿Qué dato, qué información yo tengo que me lleva a sentirme asustado? Y usted puede racionalizar las emociones, que es un poco lo que se hace en inteligencia emocional. También se ha encontrado que una experiencia social positiva genera dopamina activando los circuitos de recompensa. O sea, cuando usted está con grupos que le hacen sentir bien o lograr el resultado, usted va a aumentar sus niveles de dopamina. No como la compañera nos trajo ahorita el ejemplo de, de, una, de una actividad grupal que no fue muy placentera al final del día. Ahora, ¿qué pueden hacer los líderes para estimular el cerebro social en el trabajo? Primero, estimular las buenas relaciones interpersonales ayudan a generar mayor dopamina. También hay un ejercicio bien interesante que se narra en el capítulo, que les invito a que lo practiquen, es que usted agarre un papel y usted ponga un círculo en el medio y ponga su nombre. Entonces, busque quiénes son la gente con la que yo más me relaciono, o sea, mi grupo íntimo. Y entonces vaya, haga un círculo, la persona que más cercanía usted tiene de su grupo íntimo, póngala más cerquita del círculo donde usted está. Luego vaya así, pensando en estas personas que son de su grupo íntimo, quiénes están más cerca, quiénes están más lejos. Eso ayuda mucho a yo entender quiénes son realmente de mi grupo íntimo, que es natural que eso pase por distintas razones. Y eso es importante también muchas veces dentro de las organizaciones para que nosotros sepamos quiénes son la gente en la que más confiamos, pero también en la gente en que menos confiamos. Y cómo hay veces que podamos analizar críticamente por qué yo no confío en esta persona, qué indicadores, qué ha hecho para que yo desconfíe. O yo estoy desconfiando porque simplemente no he tenido el contacto que amerita. Eso es bien importante. También establezca contacto con la gente que se benefició del cambio. ¿Para qué? Para que esa persona vea, ¿verdad?, en los beneficios del cambio y se den conexiones sinápticas entre ambas partes para generar dopamina, porque si el cambio es bueno y lo estamos trabajando juntos, pues va a haber generación de dopamina. También desarrolla la mentalidad de nosotros en la organización, el mantener siempre en su grupo de trabajo el nosotros y menos el yo, ayuda a crear esa inteligencia colectiva de la que estamos hablando y el cerebro lo interpreta de esa misma forma. Hay incluso experimentos donde las personas tienden a generar mayor dopamina cuando se presentan historias asociadas a nosotros versus el yo. Y entonces, pues tenemos otras estrategias. Trate de fomentar la justicia en el área de trabajo. También trate de validar cuán justos son los procesos de cambio organizacional en términos generales. Fomente el ayudar a los menos aventajados, el hacer actividades comunitarias como hacemos mucho en el departamento de sociales, ¿verdad? La EPIO lo hace, eh, y algunos profesores en los cursos. El tratar de ayudar a los aventajados genera, ya sea dando la mano, recaudando dinero, fondos o ayudando a la comunidad, genera altos niveles de dopamina y oxitocina en nosotros. O sea que usted está ayudando a otro, pero usted se está ayudando a sí mismo también, porque está sintiéndose bien. Saque tiempo para compartir con los miembros del equipo de trabajo, eso es bien importante. Yo trato de constantemente estar reunido con los decanos y con los directores de oficina para, ¿verdad?, para que ellos sientan que yo como jefe de ellos no estoy lejos, que estoy ahí. Y algunas veces me voy calladito y me les meto en la oficina a saludarlos y trato de compenetrarme con ellos. También deje ir a aquellas personas que salen por diversas razones. ¿Qué esto significa? Que hay veces que, ¿verdad?, usted tenía un buen compañero y se fue a otro lugar. Y usted se queda, usted y miembros del equipo se quedan con esos recuerdos de qué bueno era aquel, qué tremendo compañero. La realidad es cuando la gente se quiere ir, hay que dejarlos ir. Y recordar qué bien la pasamos, qué bien estuvimos, pero no seguir alimentando esos recuerdos porque ya la persona se fue. Lo cual, al dejar ir a las personas, nos permite concentrarnos en los que se quedaron.
Y eso es bien importante. Y también estimule el sentido de pertenencia y comparta las metas, o sea, que la gente se siente que pertenece y compartir las metas para trabajarlas juntos, ¿verdad? Y sobre todo cuando son metas colectivas. Pues básicamente, compañeras, este es el capítulo. Este es el capítulo. ¿Alguna preguntita? Que ya estamos, ya prácticamente terminamos. Por el momento no, profesor. Usted mencionó que nuestro cerebro de por sí tiende a ser prejuicioso ante Sí, todo. Ah, ok, pues está bien. Es que no me acordaba, pero sí. sí, tiende a tener prejuicios y hay prejuicios que son inconscientes. Y ahí, ¿verdad? Ahí, los psicólogos evolutivos dicen que eso es una herramienta que tenemos para rechazar a aquellos grupos que realmente no hacen una diferencia en nosotros, pero que lo hacemos de manera inconsciente. Pero claro, también nosotros rechazamos de manera consciente. Trabajamos con un grupo que no funciona y nos vamos. Sí que eso es un prejuicio. Pero claro, los prejuicios no son malos, porque un prejuicio es simplemente un análisis que yo hago antes de emitir una decisión. ¿Verdad? Como concepto les digo prejuicio, ¿verdad? Porque usualmente le ponemos, lo catalogamos como algo malo. Pero usted puede tener un prejuicio positivo. Pues yo puedo tener un prejuicio positivo hacia trabajar con ustedes. Puede haber o tener un prejuicio negativo a no trabajar con ustedes, pero sigue siendo un prejuicio. ¿Por qué? Porque yo lo construí antes de tomar la decisión. Algo más. Bueno, pues básicamente lo que voy a hacer es que les voy a poner la presentación y les voy a poner el video para que ¿verdad? Puedan repasar cualquier cosita. Y entonces, pues ya mañana le terminamos el módulo completo, que esta semana estuvimos trabajando con los fondos CARE y todo se nos atrasó, pero básicamente ya mañana tienen todo lo que necesitan y las asignaciones pues las pueden trabajar con calma. Yo les pongo una fecha límite, pero no tienen que verse presionadas, ¿ok? Gracias, profesor. Una pregunta es, aparte de la clase, de casualidad, ¿hay alguien en la universidad que esté trabajando y ayudando con lo que son las becas y eso? Sí, ustedes tienen, comuníquense con asistencia económica. ¿Ok? Si no, si no tienen éxito mañana comunicándose con asistencia económica, ya, o sea, comuníquense por email. Si no tienen éxito, te comunicas conmigo. Ok, Y entonces mil yo le gracias. digo a alguien de asistencia económica que te asista. Ok, mil gracias, profesor. No, está bien, sí, hoy yo tuve reunión con ellos y le hemos estado dando duro para que se orienten un poquito más al cliente y contesten rápido los correos. Pero pueden llamar incluso asistencia económica porque ahí el nuevo decano, el doctor José Carlos Colón, mandó casi todo el mundo a venir presencial ya estamos tratando porque pues, la gente como que en las casas no está respondiendo y entonces pues nuestra meta es servirles bien a ustedes. Así que también comunícate. Si no se pueden comunicar, háganmelo saber rapidito que yo entonces busco que la directora de asistencia económica le deleguen a alguien que les llame directamente. ¿Está bien? ¿De casualidad tiene el número de alguno de ellos? Que ahora mismo... Mira, yo te voy a dar el número de la directora, Ya. para Ok, que la directora te dé curso, rapidito. Ella se llama Daliana Frese. ok. Daliana Frese está en el 787-363-3312. 787-363-3312. Y le dice que yo te di el número. Ok, Y ella mañana entonces te dirige directamente a quien te puede ayudar. Si no lo hace ella misma, ella muchas veces lo que hace es que se carga de trabajo en vez de delegar en la gente de ella, porque le gusta atenderlo, ella le gusta atender a los estudiantes. Lo que pasa es que estamos ahí peleando un poquito para que la gente se ponga un poquito más disciplinada, los que estaban trabajando remoto, pero los vamos a sacar de remoto porque no están dando resultados. ok. Así que
Mira, ahí Carolina envió el correo electrónico de ella. Pero ella no le molesta si la llaman y le dicen que yo les di el teléfono. Y le dicen por qué. Porque ustedes están tratando de comunicarse y no les contestan. Ella entonces activa a la gente. Mil gracias, profesor. Y si la cosa se tranca, llamamos al decano y a la decana auxiliar para que nos asistan. ¿Está bien? Claro, muchas gracias. Para eso estamos. Pues nada, bendito que tengan buenas noches. Nos extendimos un poquito. Espero que no tengan clase. Este, y nada, les voy a poner la información para que entonces puedan completar el módulo. Y trabajamos el otro ya para que esté temprano la semana que viene en las manos de ustedes, ¿ok? Gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Ok. Igual, que descansen, que estén bien. Bye, bye. Bye. Bye, bye.